se tiene que preguntar a la empresa si es que está la organización preparada para poder alcanzar esos objetivos e implementar esa estrategia. Y eso viene a generarse, pues, que se tenga que hacer un rediseño de la estructura organizacional, ¿no? Se tenga que hacer un rediseño de la estructura organizacional. En ese rediseño de la estructura organizacional no necesariamente es el poder cambiar un organigrama, sino lo que se busca es cómo es que deben interactuar las diferentes partes de la organización para que se pueda lograr mejores actividades que permitan crear más valor para la empresa. Entonces no es que se tenga que redefinir una nueva estructura, sino la forma como debe interactuar y trabajar cada una de las áreas de la organización son aquellas que permitirá hacer que se pueda una organización enfocarse a la creación de valor. Por ello, al poderse definir la estructura organizacional, se tiene que rediseñar los procesos, enfocándose en procesos y actividades para crear valor. Y finalmente, se tiene que preguntarse si es que son esos procesos orientados a crear valor, si es que se tienen las personas adecuadas para poder justamente lograr la creación de valor que permita a la empresa ser competitiva en el mercado. Entonces se hace una evaluación, se da la oportunidad a las personas para que se pueda poder tener personas capaces de poder crear valor según las actividades del día a día en la organización. Entonces, de esa manera se va a lograr tener una organización con la disciplina de creación de valor, ¿no? Una organización con la disciplina de creación de valor. Entonces, dentro de esta metodología existe un elemento importante, que es la medición de la capacidad de una empresa para crear valor, ¿no? Entonces, dentro de los componentes del Value Asset Management está, primero, la generación de la cultura de valor, en la cual la empresa tiene que entrenar, capacitar a los que trabajan en la organización para que puedan ser capaces de tener una cultura de crear valor. Luego, la organización tiene que crear lo que se llama los Value Centers, que es los centros creadores de valor, es la evolución de los centros de costos a centros de actividad y ahora a los centros creadores de valor, porque son aquellas que tienen que con su equipo poder hacer que pueda generarse la creación de valor en beneficio de la empresa. Luego de ello, tiene que tener un sistema de administración financiera, ¿no? Ese sistema de administración financiera permitirá definir, reenfocar, redireccionar todo el dinero y las inversiones de la empresa a fin de que se pueda generar creación de valor de manera permanente. En ese sistema de administración financiera, las herramientas de evaluación de las diferentes decisiones a considerar tienen que ser evaluadas con lo que son las herramientas de ingeniería financiera. Dentro del sistema de administración financiera, pues la ingeniería financiera tiene que tenerse correspondiente. Y luego, en todas las acciones que se hace en la organización para crear valor, tiene que tenerse un sistema de medición, crearse un sistema de indicadores para poder generar, pues, información a fin de tomar las decisiones en el momento oportuno para que la empresa logre sus objetivos planteados en la estrategia, en los objetivos. Y tiene que tener también un sistema de incentivos porque la empresa debería compartir con las personas para poder corresponder el esfuerzo para crear valor en este caso, ¿no? Entonces, una de las principales herramientas dentro del sistema de administración financiera que permite a la empresa, que permite a la empresa medir la capacidad de la empresa de crear valor para los accionistas es lo que se llama el Economic Value, el EVA. Entonces, el EVA viene a ser una herramienta que nos permite medir la capacidad que tiene una empresa
de crear valor para los accionistas. El EVA es una metodología que nos permite medir cuál es la capacidad que tiene una empresa de crear valor para sus accionistas. Y que también el EVA se incorpora dentro de las herramientas de ingeniería financiera que normalmente no se aplica en las realidades de las empresas, porque justamente el EVA va a complementar la medición de la ingeniería económica, porque va a dar otro tipo de resultado en la cual medirá qué tanto tiene la empresa y al invertir, al hacer una decisión de inversión, al tener un banco positivo, qué tanto la empresa puede generar un valor de mayor riqueza para el accionista. Y si a eso se le hace una evaluación de riesgos, entonces ya se tendría completo los elementos para que los que toman las decisiones puedan decidir cuáles son las alternativas más adecuadas para la organización, ¿no? Entonces hay otro concepto también de lo que se llama valor agregado. Entonces, muchas veces las organizaciones tienen una actividad principal y esa actividad principal puede ser complementado, puede ser mejorado con lo que se llama el concepto de valor agregado. Como por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos nosotros una organización, una empresa que se dedica a el cultivo y cosecha de maíz. Entonces, en su primer negocio estaría solamente cultivando, cosechando y vendiendo maíz. Sin embargo, si es que esta empresa puede tomar alguna decisión de poder, por ejemplo, agregarle algunos otros elementos adicionales, como por ejemplo es la generación de algún producto sobre la base del maíz, ya tendría un mayor valor agregado. ¿Y qué va a permitir este mayor valor agregado? Va a permitir pues que la empresa pueda tener mayor resultado, va a permitir que la empresa pueda tener mayor capacidad de crear valor para los accionistas, y eso es lo que va a permitir tener un mayor valor agregado en la empresa. Entonces, dentro de lo que es la cadena de valor, vamos nosotros a identificar dos cadenas de valor. Una cadena de valor que se llama la cadena de valor de McKinsey y otra que se llama la cadena de valor de Porter. Sin embargo, es muy importante entender qué cosa es el concepto de cadena de valor, ¿no? El concepto de cadena de valor principalmente son aquellas actividades que la organización tiene que realizar para poder generar la capacidad de crear valor para el cliente y para sus diversos actores, ¿no? Entonces, dentro de la cadena de valor que propone McKinsey y compañía es, por ejemplo, el de la tecnología, que es base para el diseño de producto, y el diseño de producto va a ser base para la fabricación, y para la fabricación luego viene el marketing, luego viene la distribución, y luego viene el servicio. Entonces, el concepto de cadena de valor está enfocado más en un esquema de procesos, ¿no? Dentro de la tecnología, por ejemplo, considera cuáles son las fuentes que se tienen que considerar, el nivel de sofisticación, el hecho de tener o no patentes, cómo elegir el producto, cómo elegir el proceso. En el diseño de producto es considerar la funcionalidad, cuáles son las características, tanto físicas, la estética, la calidad. Dentro de la fabricación tenemos la integración, qué materias primas vamos a utilizar, cuál es la capacidad de producción, la localización, el aprovisionamiento, la producción, el embalaje, ensamblaje. El tema de marketing tenemos que tener en cuenta los precios, la publicidad, la promoción, la fuerza de venta, el empaquetado, la marca. Para el caso de la distribución tenemos los canales, cómo se va a integrar al mercado, el inventario, el almacenaje, el transporte. Y para el caso de servicio, cuáles son las garantías, los plazos, la independencia, los precios. Y mientras que las actividades de cadena de valor de Porter son aquellas actividades consideradas las actividades primarias, las actividades de soporte, y cómo es que debería dar un margen a la empresa. Y no solamente un margen que corresponde a la utilidad económica, sino también tiene que dar la capacidad que tiene la empresa de crear valor
para los accionistas de la empresa, ¿no? Entonces, estos dos conceptos de cadena de valor, que está relacionado al tema de procesos, tienen que dar como resultado que se pueda generar proyectos o se pueda generar decisiones de inversión que son evaluados por la ingeniería económica, pero que finalmente tiene que tener un objetivo. Y el objetivo debe ser, el primero, lograr la rentabilidad esperada por la empresa, y segundo, servir como parte de la capacidad que tiene la empresa para crear valor para el accionista. Uno de los aspectos importantes de lo que es la gestión de valor y que en estos últimos tiempos las organizaciones están implementando es lo que se llama la propuesta de valor, que viene dentro de lo que se trabaja con respecto a lo que es el modelamiento de negocios, es donde se describe un aspecto importante que es la propuesta de valor, porque es la propuesta de valor la que permite hacer que el negocio o la empresa se mantenga competitiva en el mercado. Entonces, la propuesta de valor es lo que entrega una empresa a un segmento de clientes mediante la generación de valor para que puedan satisfacer sus necesidades y ser fidelizados al cliente. Por ejemplo, la cadena de supermercados Bon, dentro de lo que es la generación de valor para el cliente, plantea lo siguiente, dice, ¿no? La empresa Bon es una empresa del sector retail peruano que ofrece una variedad de artículos exclusivos y además proporciona un servicio por encima de los estándares de industria. Y propone un mensaje, dice, donde comprar es un placer. El valor que percibe el cliente se da por la experiencia de compra que tiene, es decir, de la satisfacción de encontrar los productos que necesita y de la calidad del servicio que recibe por parte de sus colaboradores. Entonces, desde hace mucho tiempo, pues, este tipo de cadena de supermercados ha planteado como parte de su estrategia el tema de lo que es la creación de valor y mediante una propuesta de valor que permita satisfacer al cliente, que permita generar los resultados y sobre todo permita hacer más rica a los accionistas. Producto de ello es que justamente esto se presentó, se propuso cuando la familia Wong estaba a cargo de esta empresa y que luego, en base a los resultados logrados, pues pudieron hacer que esta empresa fuera comprada por un grupo empresarial chileno, porque es una empresa atractiva, pues una empresa atractiva en el mercado peruano. Entonces, ¿cómo crear valor para los clientes? Entonces, la idea es la siguiente. Lo que buscamos con el cliente es que el cliente esté fidelizado. Entonces, nosotros podemos lograr una alta o una baja fidelización. Y eso debe impactar directamente en la rentabilidad esperada, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una fidelización baja con ciertas acciones, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr una rentabilidad baja. Entonces, esta rentabilidad baja, pues, es el enfoque de una gestión tradicional, sin considerar la creación de valor como algo importante para ello. Pero si nosotros queremos poder tener una rentabilidad alta, pero tenemos una baja fidelización, lo que buscamos es retener al cliente, ¿no? Retener al cliente con ciertas estrategias, pero no necesariamente eso va a ser útil permanente en el tiempo. Pero si nosotros queremos lograr una fidelización alta para tener una rentabilidad baja, entonces ahí estamos creando valor. Sin embargo, esa creación de valor debe ser un paso para el logro siguiente, que es lograr una rentabilidad alta con una fidelización alta. Entonces, en este caso es donde el cliente percibe que ese valor que propone la empresa también es útil o importante para él porque se está planteando lo que es la alternativa de ganar-ganar, es decir, gana el cliente, gana la empresa y por lo tanto, pues, eso es lo que se espera para que el cliente se sienta habilitado y por lo tanto sirva para poder lograr una alta rentabilidad. Entonces, ¿qué es el EVA? ¿No? El EVA viene a ser traducido al inglés. En el inglés es el economic value y traducido al español vendría a ser el valor agregado económico.
Entonces, el EVA debe considerarse que es la utilidad menos el costo financiero de la inversión que permitió tener esa utilidad. Una empresa, para lograr una utilidad, tiene que invertir recursos. Entonces, esa inversión de recursos, como lo hemos visto, tiene un costo de dinero. Entonces, si a la utilidad le restamos el costo financiero, porque va a ser lo que se necesita para operar, entonces a eso se le llama EVA, ¿no? Entonces, el EVA es la utilidad, en términos muy sencillos, restado lo que es el costo de inversión del dinero, ¿no? Entonces, el EVA tiene dos componentes, un componente económico, que es el tema de la utilidad, y un componente financiero, que es el tema de el costo del dinero. Y se dice también que el EVA viene a ser la capacidad que tiene la empresa de crear valor para los accionistas. Se dice que el EVA también es la capacidad que tiene la empresa de generar riqueza para los accionistas. El EVA, en este momento, es el mejor indicador de resultado de la gestión de la empresa para la creación de valor para los accionistas, ¿no? Pero también la empresa puede generar EVA para sus clientes, para sus proveedores, trabajadores y comunidad, porque le va a permitir mostrar una buena imagen y sobre todo va a permitir que la empresa sea sostenible en el tiempo. Entonces, ¿cómo se calcula el EVA? ¿Cómo es que se utiliza el EVA? El EVA viene a ser una medición de la capacidad que tiene una empresa de crear valor para la acción. Entonces, si se hace la medición del EVA, ¿qué se va a tener? Se va a tener como resultado el hecho de que si la empresa está o no creando valor. Si la empresa no está creando valor, los que gestionan la empresa tienen que buscar qué tienen que hacer para poder buscar la creación de valor de la empresa, ¿no? Tienen que tomar las mejores decisiones para ello. Y eso se llama gestionar sobre la base de EVA. Pero lo primero que tiene que hacerse es calcular el EVA. Y para calcular el EVA, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El EVA viene a ser igual al NOPAT menos el costo de capital, ¿no? Y el costo de capital viene a ser el capital por el CPPC, que es el costo promedio ponderado de capital, que como es un cálculo financiero, se aplica como parte del cálculo del EVA. Entonces, al conocer el EVA, se tiene que gestionar ese EVA. Y gestionar ese EVA significa que se deben tomar las mejores decisiones para que la empresa pueda generar mayor riqueza para el accionista. ¿Y cómo se puede generar mayor riqueza para el accionista? Bueno, si el EVA es el NOPAT menos el costo de utilización del dinero, entonces para poder incrementar el EVA, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que incrementar la utilidad operativa y se tiene que reducir el costo del dinero. Entonces eso es lo que se tiene que hacer. O sea, para poder incrementar el EVA, lo que se tiene que hacer es poder incrementar el NOPAT, la rentabilidad, y reducirse el costo del dinero. Entonces, para incrementar el NOPAT, ¿qué hay que hacer? El NOPAT es igual a la utilidad operativa por uno menos la tasa de impuesto a la renta. Entonces, para incrementar el NOPAT, lo que se tiene que hacer es incrementar la utilidad operativa, porque la tasa de impuesto a la renta es un valor que lo define el Estado para las operaciones de tipo tributario. Entonces, eso es como si fuera una constante en un tiempo. Entonces, para poder incrementar el EVA, debería incrementar el NOPAT, pero como el NOPAT es la utilidad operativa por uno menos la tasa de impuesto a la renta, lo que queda hacer es que se tiene que incrementar la utilidad operativa. ¿Pero a qué es igual la utilidad operativa? La utilidad operativa viene a ser igual a las ventas, al costo de venta, al gasto administrativo y el gasto de venta. Entonces, si la utilidad operativa tiene que ser incrementado para incrementar el EVA, y el EVA, la utilidad operativa es las ventas, como las ventas es una variable que depende mucho del mercado, y por lo tanto no es totalmente del control de la empresa.
lo que se tiene que hacer entonces es reducir los costos y los gastos. Entonces, una manera de gestionar el EVA también es reduciendo los costos, reduciendo los gastos, para poder hacer que el EVA se pueda incrementar. Por lo tanto, una conclusión interesante es que se va a poder incrementar el EVA si es que se puede reducir los costos y los gastos. Y por otro lado, se tiene que reducir el costo del dinero. Entonces, el costo del dinero puede ser reducido por el nivel de costo de CPPC de la empresa, así como también el monto del endeudamiento, es decir, cuál es la mejor estructura de deuda que permite tener los costos menores para poder contribuir en el aumento del EVA. Entonces, el EVA también está en función de las condiciones de financiamiento. Por lo tanto, se necesita saber cuál es el nivel óptimo de la estructura de capital y de esa manera se pueda saber el poder contribuir desde el punto de vista financiero el valor de el EVA. Entonces, dentro de la parte financiera, sabemos que el financiamiento está en función de los créditos y los créditos están en función de las necesidades de capital y las necesidades de capital están en función de las inversiones. Por lo tanto, las inversiones también es una fuente de poder contribuir al EVA de la empresa. Entonces, una inversión que pueda tener una mejor estructura de capital y una inversión que pueda hacer que se pueda tener los menores costos y sobre todo tenga los mejores resultados. Es decir, con una inversión tenemos dos partes. Una parte es el menor costo del dinero de esa inversión y segundo es el resultado de la inversión, que tiene que generar mayor rentabilidad y contribuir a la rentabilidad porque de esa manera va a generar mayor EVA de la empresa, ¿no? Entonces, el EVA es un indicador que permite gestionar la capacidad que tiene una empresa de generar valor para los accionistas, pero también puede generar valor para el cliente, para los proveedores, para los trabajadores, etc. Entonces vamos a ver ahora cómo es que el EVA se utiliza y cómo es que el EVA se calcula. Y para eso primero veamos un caso. Es el caso de la empresa Josfel. Dice así. Dice, esta empresa tiene 60 años en el mercado y tiene tres líneas de negocio. La primera es una línea luminaria para el alumbrado profesional interno, donde se atiende oficinas, obras comerciales, arquitectónicas e industriales. La segunda línea es la línea de luminaria exterior y de alumbrado público. Y la tercera es la línea de luminarias para la distribución especializada o la retail. Según el mercado, la empresa es sinónimo de buena calidad, tiene soluciones con tecnología, ahorra energía y aplica innovación. Pero el mercado, que es competitivo, está plagado por alternativas donde la calidad y la durabilidad no es lo importante, solamente es el tema del valor. Ante esta realidad, el reto fue generar más valor y la respuesta fue clara. Nunca bajaría la calidad y si el mercado se decide por el precio, habría que crear mayor rentabilidad. Entonces, esta empresa asume dos herramientas importantes para ello. Uno es aplicar el Value Asset Management y al aplicar el Value Asset Management tiene que aplicar el EVA. Entonces, la empresa adapta lo que es la gerencia basada en valor y crea árboles identificando variables que hace más rentable al negocio. Dice, si bien es cierto, nuestra fuerza de ventas era sensible a la aplicación de metas, cuando nos enfocábamos, respondían y los alcanzaban, pero no necesariamente priorizando aquello que nos daba mayor rentabilidad. Entonces, era una gestión principalmente basada en vender, pero ese vender no necesariamente aseguraba una mayor rentabilidad. Mientras que con el EVA, todo eso cambia. Entonces, hacen su tarea identificando
nuevas variables e indicadores y le entrega a la fuerza de venta las herramientas necesarias para que logren nuevos objetivos financieros, los nuevos objetivos invirtiendo en capacitación, mentalidad, y eso dio resultados. Entonces la fuerza de ventas descubrió que no se trataba solamente de alcanzar un número, sino de aumentar la rentabilidad de la empresa. Descubrió que juntos, por ejemplo, ganaba más si renunciaban los inventarios o si acordaba con el cliente el pago de un adelanto, y que no hacerlo destruía valor, es decir, nos hacía perder dinero a todos. Diseñaron un plan de comisiones, incluyendo conceptos de EVA con metas muy claras. La fuerza de venta dejó de pensar solo en la cifra de facturación y comenzó a pensar en generar valor. El mejor vendedor es aquel que más valor genere a la empresa, y por lo tanto es la que más comisión gana. Y no solo la fuerza de venta está involucrada con varios humanos en el EVA. Anualmente se evalúa más de 20 proyectos de operarios de fábrica que generan ahorros y valor. Al principio, como todo plan nuevo, la gente fue muy cautelosa y escéptica. Tuvimos que contratar nuevos gerentes que, capacitados en conceptos de EVA, apoyaron a la alta dirección con perseverancia hasta lograr las metas. Hoy los niveles de rentabilidad de dichos FEL son muy superiores y las cifras de facturación también. Entonces, este tipo de herramientas principalmente son usados en empresas transnacionales. En el Perú son pocos o casi ninguno los que usan este tipo de herramientas. Pero, así como en este caso, es demostrado que ayuda para, sobre todo, una mejora en la rentabilidad y, por lo tanto, el impacto positivo en el EVA. Esta herramienta es sencilla de aplicar, es sencilla de calcular, pero sin embargo, la percepción que tienen las empresas es que es complicado, difícil de calcular, y no es así necesariamente. Entonces vamos a ver cómo se calcula y cómo se usa. Primero, ¿cómo debemos utilizar esta herramienta? ¿En dónde lo debemos enmarcar? ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Si tenemos un negocio actual, si tenemos una empresa en este momento que está operando, lo primero que se tiene que hacer es poder construir cuál es el modelo de negocios actual de la empresa. Eso se le llama el Canvas as is, ¿no? El Canvas Model as is. Entonces, lo primero que hacemos es construimos, definimos cuál es el modelo de negocios actual de la empresa. Sobre la base de ese modelo actual de la empresa, lo que hacemos es poder hacer un nuevo modelo de negocio. Pues hacer un nuevo modelo de negocios to be. Hacer un nuevo modelo de negocio. Ese modelo de negocio to be tendrá planteado lo que se desea en el plazo correspondiente, tendrá planteado las inversiones que se tienen que ejecutar. Esas inversiones tienen que ser evaluadas con la herramienta económica. Y con todo ello, se tiene que incorporar dentro del plan estratégico. Y en el plan estratégico se debe considerar una estrategia de innovación para crear valor. Esa estrategia de innovación para crear valor, cuando se implemente, va a generar lo que es la gestión para la mejora continua. Y para la mejora continua también se tiene que utilizar herramientas de innovación. Dentro de estas herramientas de innovación tenemos pues las herramientas ágiles, y todas estas herramientas ágiles que permiten mejorar la gestión va a permitir que se aumente el EVA o que se mantenga o disminuya. Entonces la idea es que la innovación tiene que dar como resultado que aumente el valor del EVA. Ese es el concepto. Por lo tanto, para saber ellos, tiene que ser evaluado, tiene que evaluar. Entonces aparece lo siguiente, ¿no? Si vamos a hacer una decisión de inversión con evaluación, con herramientas de ingeniería económica, la pregunta es, ¿y cómo saber el impacto de esa decisión de inversión en el EVA de la empresa? Entonces, tiene que saber cómo saber el impacto de la decisión en el EVA de la empresa.
Entonces, ¿cómo hacer que el EVA de la empresa pueda medir el impacto de la decisión que se toma mediante la aplicación de las herramientas de mejora continua, ¿no? Y sobre todo el tema de las decisiones de inversión. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? En la empresa, crear una cultura de innovación. Y dentro de la cultura de innovación, tiene que ir de la mano con lo que es la disciplina de crear valor, ¿no? Tiene que ir de la mano en lo que es la disciplina de crear valor. Con la cultura de innovación y la disciplina de crear valor, pues en este caso, pues aplicando el Value Based Management, vamos a generar beneficia competitiva y vamos a generar un incremento de EVA. Vamos a generar ventaja competitiva y un incremento de EVA. Por eso que el EVA se incorpora a las herramientas de ingeniería económica para, en la estrategia de innovación, con actividades, proyectos de crear valor, pueda generar una ventaja competitiva y haga cada vez más rica a los accionistas incrementándole, ¿no? Incrementándole. Entonces, veamos, ¿no? El CEO de Coca-Cola dijo al respecto, ¿no? Solo seréis más ricos si el dinero que te renta más de lo que tú te ha costado el dinero que has invertido. Entonces, ese es el tema del EVA. Solo serás más rico si lo que obtienes supera lo que invertiste. Y luego, John Steele, que es el creador del EVA en el año 1972, mencionó lo siguiente, dijo, ¿no? Siempre se ponía énfasis en los flujos de caja, concretamente en el BAN de los flujos de caja futuros, para los proyectos de valoración de capital y adquisición, ¿no? Y ante esa realidad, lo que hace es crear justamente el concepto de EVA, y es el EVA el que permite poder tener las mediciones de la capacidad que tiene una empresa de crear. Entonces, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final es crear valor para los accionistas. Y la creación de valor para los accionistas tiene que ver con un incremento de los ingresos, si es que se puede hacer, dada la situación de la empresa en el mercado. Y lo otro, mediante lo que es una estrategia de productividad, que tiene que ver con los ahorros de costos. Con los ahorros de costos. Entonces, dentro de la generación del EVA, hay decisiones de tipo económico, como por ejemplo es reducir los costos y gastos, mejorar los procesos para consumir menos recursos. Ya hay decisiones de tipo financiero, como por ejemplo mejorar la estructura de capital, reducir el costo de obtención del dinero. Entonces, también el EVA se utiliza en las decisiones de inversión y sobre todo en la mejora de procesos. Un aspecto importante de la utilización del EVA es en poder saber cuál es el impacto de la mejora de procesos en el EVA de la empresa para el accionista. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace primero es poder determinar cuál es el proceso crítico más importante en tema de prioridad de la empresa. Determinado el proceso crítico, lo que se hace es calcular el costo de ese proceso crítico, utilizando el diagrama de para costeo y utilizando la metodología de costeo ABC. Identificando el problema, identificando las causas, identificando el costo de las actividades, lo que se hace es aplicar una metodología de mejora continua para poder tener un proceso ya mejorado. Ese proceso ya mejorado, nuevamente se le calcula el costo del proceso mejorado y se espera que haya una reducción de costos del proceso mejorado menos el proceso actual. Esa reducción de costos impactará directamente el EVA de la empresa porque menores costos, mayor EVA de la empresa, manteniendo las otras variables estáticas en el tiempo. Entonces, ¿qué hacer para crear valor? Entonces, para crear valor, podemos nosotros hacerlo en los empleados, en los clientes, en los proveedores y en la comunidad. Entonces, para ello, tenemos que generar, pues,
acciones, tenemos que generar funciones creadas de valor, ¿no? Por ejemplo, en los empleados tenemos desarrollo de producto, operaciones y apoyo y recursos humanos. En los clientes, por ejemplo, tenemos ventas y marketing. En los proveedores, en la logística y técnica. En la comunidad, el desarrollo de la comunidad. ¿Cuáles son los métodos creados de valor? Por ejemplo, reorientando la estrategia. En empleados sería estrategias clave para el productos, estrategias clave operaciones, estrategias clave para lo que son recursos humanos. En el tema de clientes, estrategias clave para las ventas y marketing. Proveedores, estrategias clave de proveedores. Y para la comunidad, estrategias clave de desarrollo de la comunidad. Dentro de lo que es la reconfiguración, que tiene que ver con las estructuras y con los sistemas, en el tema de empleados, por ejemplo, la estructura clave es cómo se van a desarrollar los productos y sistemas, cuáles van a ser las estructuras de esas operaciones y sistemas, y cuáles van a ser las estructuras de recursos humanos y los sistemas relacionados. Para el caso de clientes, las estructuras de ventas, marketing y sistemas; en el caso de proveedores, estructura de proveedores y sistemas; y en el caso de comunidad, estructuras de desarrollo de la comunidad y su sistema. Y también cómo hacer eso en el rediseño de los procesos o una reingeniería. En los empleados es el diseño clave de desarrollo de productos y servicios es importante. El de las operaciones y procesos es clave. Y el de recursos humanos es clave en los procesos. Para los clientes son los diseños claves de ventas, marketing y procesos. Para el caso de proveedores, los diseños clave de proveedores y procesos. Y para el caso de comunidad, es el diseño para el desarrollo de la comunidad y los procesos que vamos a utilizar ahí. Entonces, tenemos también otros que es, por ejemplo, ¿no?, la especialización de las fábricas inteligentes para el tema de los empleados, el liderazgo del costo, el pago por entendimiento, por el rendimiento, perdón, incentivo basado en el EVA, ganancias mutuas y el enfoque Lean para la producción, que son fuentes generadoras de valor. Para el tema de clientes, la política de precios basada en valor, la integración vertical, la visión del futuro. Para el tema de proveedores, los proveedores adecuados, la alianza estratégica con los proveedores, el desarrollo de proveedores y logística digital. Para la comunidad, la asociación con la comunidad, equipo de relaciones con la comunidad de la empresa y compartir las ganancias mutuas. Todo eso permitirá hacer que la empresa pueda crear valor, ¿no? Permitirá que la empresa pueda crear valor. Veamos un ejemplo de creación de valor con impacto en el EVA, en la cual estuve directamente vinculado, porque hice parte de la evaluación, de la determinación del EVA y su aplicación a diferentes líneas de negocio. Entonces, veamos la situación actual. En esta empresa se hacía una medición de la rentabilidad, como se hace en todas las empresas, ¿no? La rentabilidad es una medición obligatoria porque tiene que ir en el estado de resultados. El estado de resultados es aquello que se tiene que presentar de manera obligatoria desde el punto de vista tributario a la SUNAT, ¿no? Pero también la empresa hacía la medición de la rentabilidad de sus unidades de negocio. Inicialmente lo que hacían era repartir los costos y gastos comunes mediante las ventas, dando un resultado engañoso porque hacía que más costos le corresponda a las unidades de negocios de más ventas. Y eso no necesariamente es cierto. Entonces ahí se generaba un problema técnico de una mala medición. Pero iban mejorando cada vez los cálculos, haciendo una mejor distribución más adecuada. Pero aún así no les ayudaba mucho. Entonces toman una decisión. La decisión es, para que sean más efectivos en sus decisiones, lo que hacen es aplicar el EVA como instrumento de medición. Entonces lo que hacen es
aplicar el EVA como instrumento de medición. Entonces, al aplicar el EVA como instrumento de medición, ¿qué obtienen finalmente? Lo que hacen es utilizar el EVA para medir la contribución de valor de cada línea de productos, no solamente de negocio. Esto permite mejorar la toma de decisiones de inversión porque va a permitir, por ejemplo, asignar los espacios de tiendas para la línea de producto más adecuada. Se utiliza el EVA para medir la contribución de valor de cada tienda que ellos tienen y donde cada gerente pues sabe cuánto aporta su tienda a la rentabilidad total y también se compara con las otras tiendas. Entonces hay un tema de incentivo en la gestión para cada vez estar mejor. Entonces vemos cómo la aplicación de esta herramienta, definitivamente también para poder hacer sus evaluaciones de decisión de inversión utilizando ingeniería económica, también se ha utilizado el EVA, ha permitido que esta empresa pueda mejorar en el tiempo. Entonces, ¿cómo se calcula el EVA? A ver, primero, ¿no? Si este es el resultado, y este es el costo de capital, el EVA es la diferencia del resultado menos el costo de capital. Siendo muy estrictos técnicamente, el EVA es igual al Net Operating Profit After Taxes menos el capital por el costo de capital. Entonces tenemos una serie de fórmulas para calcular el EVA, donde, por ejemplo, ¿qué cosa es el NOPAT? El NOPAT es la utilidad operativa neta después de impuestos. El CPPC es la tasa de costo promedio por unidad de capital, como hemos visto. El ROI es el retorno del capital invertido, o retorno de la inversión. El EBIT es la utilidad antes de interés e impuestos, y el T es la tasa de impuesto al valor. Sin embargo, vamos a decir que el EVA es igual, como fórmula sencilla, práctica para calcular, porque no es complicado. Muchas empresas creen que el cálculo del EVA es difícil, complicado. Vamos a decir que el EVA es igual al NOPAT menos el CPPC por el patrimonio. ¿Por qué el patrimonio? Porque el patrimonio es justamente el dinero que le corresponde al accionista, que es lo que ha invertido, ¿no? Ya sea con las utilidades obtenidas o por lo que colocó como capital social. Y el NOPAT viene a ser igual a la utilidad operativa por uno menos la tasa de impuesto a la renta. Entonces el EVA lo vamos a calcular de manera muy sencilla, como el NOPAT menos el CPPC por el patrimonio. Entonces, para calcular el EVA, necesitamos calcular el CPPC. Para calcular el EVA, necesitamos calcular el CPPC. Entonces, primero calculamos el CPPC, el patrimonio lo obtenemos del estado de situación financiera, y el NOPAT va a ser igual a la utilidad operativa por uno menos la tasa de impuesto a la renta. Y la utilidad operativa la obtenemos también del estado de resultados, sabiendo que la utilidad operativa es igual a las ventas, menos el costo de ventas, menos el gasto administrativo del gasto de ventas. Entonces son datos que sí la tenemos, son datos que sí la conocemos. Entonces lo primero que hacemos es calculamos el valor del EVA de la empresa. ¿Para qué lo hacemos? Para saber si la empresa está o no creando riqueza para el accionista. Si aprendemos a calcular el EVA de la empresa, el siguiente paso es calcular el EVA de las líneas de negocio. Calcular el EVA de las líneas de negocio. Y el tercer paso es aplicar el EVA en las decisiones de inversión. Es aplicar el EVA en las decisiones de inversión. Entonces, primero, tenemos que calcular el EVA de la empresa. Segundo, calcular el EVA en las líneas de negocio. Y tercero, aplicar el EVA en las decisiones de inversión. Entonces, ¿para qué usamos el EVA? El EVA lo usamos para saber si la empresa o no está generando riqueza a los accionistas. Por ejemplo, una empresa llamada Metunas calculó el EVA en el 2004 y desea mejorarlo en base a las siguientes decisiones. Pues el EVA nos va a permitir también su uso para la gestión en la toma de decisiones. Entonces, primero, va a aumentar las ventas de sus líneas de estructuras metálicas, dadas las ventajas identificadas. Entonces, se ha hecho un estudio del mercado, se ha identificado que tiene ventajas en ese mercado,
y por lo tanto, si tiene ventajas, puede aumentar las ventas, ¿no? Puede aumentar las ventas. Va a disminuir los gastos de distribución, que vienen a ser gastos de ventas y ventas, en la línea de negocios con EVA mínimo negativo. Entonces, como han calculado el EVA en la línea de negocio, lo que quieren hacer es disminuir los gastos de ventas para que pueda mejorarse el valor del EVA. Luego va a mejorar la gestión de cobranzas. ¿Por qué? Porque por concepto financiero, si nosotros no cobramos, no vamos a tener dinero pronto. Y sabemos que el dinero se deprecia en el tiempo. Si cobramos más tarde, ese dinero financieramente va a ser con un menor valor. Y lo otro es revisar el mix de ventas. Se va a revisar el mix de ventas para que se pueda tener un mix de costo de ventas más eficiente en toda su línea. Entonces, no necesariamente ese mix de ventas va a generar siempre riqueza, ¿no? Hay que ver también cuál es el mix de venta, porque ahora algunos productos que contribuyen más, contribuyen menos, entonces tienen que buscar el mix de venta más adecuado para generar en la mezcla de eso una mejor rentabilidad. Entonces, por ejemplo, vemos acá algunas experiencias en algunos países utilizando el EVA, ¿no? Entonces, en Chile, por ejemplo, dice, solo 8 de los 36 sectores crearon valor en el periodo 2000-2001. En Colombia dice, se analizaron las fusiones de empresas desde el 2025 a 2001, encontrándose que toda clase de fusión genera valor de la empresa en el corto plazo. En el Chile dice, se realiza la adaptación del EVA para ser aplicada al sector asegurador chileno. En México dice, se analizaron 19 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, encontrando que una gran proporción de las mismas destruyeron valor. Asimismo, el EVA se relaciona con el método Goodwill, que es otro método para medir la capacidad que tiene la empresa de generar riqueza. En Chile también dice, de las 35 empresas que se estudiaron en el periodo 94-2002, la mayor parte destruyó valor. Por lo tanto, significa que no hicieron una buena gestión para crear valor para el camino. En Colombia dice, de los 60 sectores analizados en el periodo 2000-2005, tan solo el 32% generó valor, mientras que el 60% lo destruyó. Y en México también dice que de las 71 empresas que se analizaron, el 65% destruyeron valor inherente al costo de capital que sostuvo el año 91-2000. Entonces, vemos cómo es que la utilización del EVA permite identificar, sobre todo en las empresas, aquellas que tienen capacidad de crear, capacidad de destruir valor, ¿no? ¿Y cómo fue en el Perú? En el Perú, el que crea más EVA por años entre el 95 al 2000 en millones de dólares ha sido, por ejemplo, Telefónica, ¿no? Y luego pide Minera y Anacocha, Southern, Sur, Banco de Crédito. Entonces, el sector minero principalmente es aquella que en el Perú crea mayor valor dadas las características propias del negocio. Pero lo más importante es que este EVA debe ser utilizado por aquellas empresas que no crean valor. Primero, para saber si están o no creando valor. Y segundo, qué hacer para poder generar decisiones de crear valor en la empresa. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el EVA? Ya está. Entonces, el EVA lo vamos a calcular de la siguiente manera. Entonces, vamos a calcular primero considerando que debemos saber el CPPC. Entonces, ya sabemos que de los costos de pasivos financieros, que son las deudas, y del cálculo del costo de capital de los accionistas, vamos a poder nosotros calcular el CPPC. Este valor de los pasivos financieros y el costo de capital del accionista lo vamos a calcular tomando datos del estado de situación financiera. Entonces, del estado de situación financiera, nosotros tenemos el patrimonio, y el patrimonio lo multiplicamos por el CPPC, y ya tenemos nosotros el costo de capital, que sería la parte financiera. Para calcular el EVA, me falta el NOPAT. Entonces, tomamos el estado de resultados y calculamos
con los datos que está ahí, el NOPAT. Y el NOPAT viene a ser igual a la utilidad operativa por 1 menos la tasa de impuesto a la renta, ¿no? Con eso calculamos el EVA, porque el EVA es igual al NOPAT menos el coste paritario. Como se dan cuenta, es bastante sencillo. Si queremos calcular EVA para periodos futuros, tenemos que proyectar los estados financieros. Al proyectar los estados financieros, vamos a tener el EVA futuro, y para hacer el cálculo del EVA de las líneas de negocio, vamos a tener que construir estados resultados por cada línea de negocio. Y vamos a tener que tener información de los pasivos por cada línea de negocio. Entonces tenemos que hacer información detallada por cada línea de negocio. Y luego lo que hacemos es, pues, aplicamos ese concepto de EVA con la ingeniería económica para poder hacer la evaluación de las decisiones de inversión. Entonces, de esa manera calculamos el EVA. Por lo tanto, es bastante sencillo, o sea, no es nada complicado. Lo mínimo que debe hacer una empresa es calcular el EVA de la empresa. ¿Por qué? Porque al calcular el EVA de la empresa, primero la empresa sabrá si está o no en capacidad de crear valor. Y si no está en capacidad de crear valor, lo que va a hacer es tomar las mejores decisiones para lograr crear valor. Entonces, ¿cómo interpretamos el EVA, no? Vamos a suponer que nosotros calculamos el EVA y cómo lo interpretamos. Entonces, ¿qué puede pasar? Cuando nosotros calculamos el EVA puede ser mayor que cero, puede ser cero o puede ser negativo. Entonces, el EVA puede ser positivo, puede ser cero o puede ser negativo. Entonces, ¿cómo interpretamos esos resultados después de calcular el EVA de la empresa? Si el valor del EVA es positivo, ¿qué vamos a entender? Lo que vamos a entender es que la empresa está creando valor para el accionista. Que la empresa tiene capacidad para poder pagar a sus acreedores y accionistas. Y que la empresa, en sus operaciones, está creando valor para la sociedad. Eso es lo que tenemos que entender. Por lo tanto, si una empresa gestiona basado en el EVA, lo que tiene que buscar es lograr tener un EVA positivo. Porque al lograr un EVA positivo, significa que la empresa tiene la capacidad de crear valor para el accionista, y eso significa que tiene la capacidad de hacer más rico al accionista. Eso significa tener un EVA positivo. ¿Y qué pasa si el EVA es igual a cero? La empresa no está creando ni destruyendo valor para el accionista. El EVA cero significa que la empresa ha generado, en este caso, utilidad. Ha logrado una utilidad económica nada más, ¿no? Las operaciones de la empresa solo pueden devolver lo que ha invertido el accionista, pero no hay ninguna utilidad. Eso significa tener un EVA igual a cero, ¿no? Que está generando utilidad económica y que solamente puede devolver lo que invirtió el accionista, pero no le ha generado nada de riqueza. ¿Y qué significa tener un EVA negativo? ¿No? Tener un EVA negativo significa que la empresa está destruyendo valor para el accionista. Tener un EVA negativo significa que la empresa está destruyendo valor para el accionista. Entonces, en este caso, la empresa no puede retribuir lo invertido a los accionistas, ¿no? La empresa no puede retribuir lo invertido a los accionistas. Eso es tener un EVA negativo. Por lo tanto, lo que ejecuta la empresa, lo que las operaciones de la empresa está desarrollando, no crea valor para la sociedad, no está creando valor para la sociedad. Y es ahí donde se genera un problema, porque lo que tiene que hacer la empresa es justamente tener la capacidad de crear valor para el accionista, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que organizar el EVA? Primero, tenemos que ver cómo está nuestro entorno empresarial.
cómo está la tecnología que está vinculada a la empresa, cómo están los mercados, cómo está la regulación de esos mercados, si es que estamos, por ejemplo, regula desde el punto de vista tributario la SUNAT, cómo está la tecnología, ¿no? Tenemos que ver cómo está la ingeniería del diseño, cómo está la ingeniería de producción, cómo están los sistemas de información. Tenemos que ver cómo están los mercados, ¿no? Cuál es el poder o cuál es la influencia que tiene el cliente. El cliente tiene el poder en el mercado, entonces nosotros tenemos que poder saber con mucha más razón generar una gestión basada en valor enfocado al cliente, y donde el EVA pues toma un papel importante porque va a permitir saber si estamos creando valor o no, no solo para el cliente, sino para el accionista. ¿Cómo influye el proveedor? Si el proveedor es importante para nuestro negocio, tenemos que ver también acciones para que el proveedor pueda crear valor para ellos por parte de nosotros. ¿Cómo está la competencia? Tenemos que analizar la competencia, cómo se está comportando. Tenemos que, en el tema de regulación, tenemos que ver los impuestos, tenemos que ver cómo está el monopolio, cómo está el comercio internacional, y todo ello tiene que ser input para que la empresa defina las mejores estrategias. Y dentro de la estrategia es clave que la empresa opte por una disciplina para crear valor. Tiene que ver su estructura de capital y su asignación de capital. Tiene que ver su estrategia de marketing y cuáles son sus canales de distribución. Y todo ello tiene que ir para organizar, para estructurar lo que se llama una arquitectura organizacional, en donde dentro de esta arquitectura organizacional debe crearse lo que se llama centros de EVA, donde se tenga que a estos centros creadores de valor asignarles la decisión de lo que compete a su tema particular. Se tiene que crear indicadores de EVA, se tiene que hacer la evaluación del rendimiento y mediante este sistema generar incentivos para compensar a los que contribuyen a esa capacidad de crear valor. Finalmente, todo eso debe ser lo que implique la gestión en base a la creación de valor, donde el elemento importante viene a ser la determinación del valor de la empresa. Debe ser la determinación del valor de la empresa. ¿Ok? Bien, entonces vamos ahora a calcular el EVA. Vamos a calcular antes de entrar al tema de riesgos. Para ello, el cálculo del EVA nos va a tomar un poquito de tiempo porque es un ejercicio donde hay que hacer un cálculo completo. Entonces vamos a aprovechar para tomar nuestro descanso de media hora. Regresamos a las 10 para continuar con el cálculo del EVA y ver la parte final que es la gestión de riesgos. Un permiso, por favor. Entonces regresamos a las 10 en punto. Gracias. Recording stopped.